Ya. Muy bien, pues vamos a empezar con una buena motivación de pensar que vamos a asistir a esa clase para hacernos un poquito más sabias, para conocer un poquito más las bases del budismo tibetano, para poder andar los caminos y las tierras y llegar a la Bodhisattva. Así que ya con esta motivación es nuestra clase número 5. Bienvenidos y bienvenidas todos a la clase número 5 de teoría de mentes y vamos a ver la cognición directa mental. Entonces, estuvimos viendo, vamos a hacer un pequeño repaso así por todo, que íbamos a ver al principio las distintas divisiones, dentro de las distintas divisiones de la mente, y vamos a ver primero la división en 7, ¿no? Que había las divisiones, luego había una división en 3 y divisiones en 2, múltiples divisiones en 2. Pero primero vamos a acercarnos a la mente por esta división, que es la división en 7, que vemos que teníamos la cognición directa, que es la que estamos viendo ahora, y luego había otras, que es la cognición inferencial, que todas estas ya las iremos viendo una por una, la subsecuente, la suposición correcta, la percepción incierta, la duda y la cognición errónea. Una cosa que si queréis os puedo decir aquí ya es que como estuvimos viendo la cognición directa, que era no conceptual y era inequívoca. Entonces, de aquí, por ejemplo, que sean inequívocas, pues vamos a tener no muchas, ¿no? Porque solo las que son cogniciones directas y que sean las cogniciones erróneas van a ser totalmente equívocas todas ellas. Y por lo tanto, o sea, y luego esta, por ejemplo, y esta y esta van a ser conceptuales, con lo cual son también equívocas, ¿no? Entonces, esta definición nuestra, con lo de conceptuales, elimina a estas 4, ¿no? La duda, ya estas de aquí, y con lo de inequívoca elimina a las que es de aquí que puedan ser no conceptuales, ¿no? Porque las conceptuales ya de por sí son equívocas, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos en el futuro, alguien me podría decir, y esta no la elimina, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una cognición directa, ya lo veremos en su momento también. Bueno, entonces, algunos me podríais decir, entonces, ¿para qué hicimos no conceptual? No basta con decir que es inequívocas. Todas estas son equívocas por ser conceptuales y estas son equívocas por ser erróneas, ¿no? Bastaría con decir que son equívocas, que es inequívoca. Es una pregunta que dejo ahí para que la tengáis. Bueno, entonces, ¿os acordáis que habíamos dicho que la cognición directa tenía esta definición, carente de conceptos e inequívoca? Estuvimos viendo. Y después estuvimos hablando de lo que era Ya está. conceptual, que era que tenía una generalidad de sentido entre medias del objeto concebido y que era el objeto aparente, ¿no? Este objeto aparente entre medias, y entonces no tenía una cognición directa porque no conoce el objeto directamente, sino a través de esta generalidad de sentido, esta imagen mental. Y luego vimos que equívoca es la que está equivocada con respecto al sujeto aparente, ya sea porque es conceptual, en este caso porque el objeto aparente está general de sentido, o porque está viendo, por ejemplo, los cuernos de un conejo, que no son... Mala. Aquí hay alguien que es... Muy. no se puede poner en silencio a otra gente, ¿no? Bueno, entonces seguimos. La cognición directa también vimos que tenía divisiones, ¿os acordáis? ¿No? Y estuvimos viendo la cognición directa sensorial el último lunes. Y ahí estuvimos viendo que esta tenía que siempre depender de los órganos sensoriales como la condición dominante. ¿Os acordáis que hacíamos la condición? Había distintos tipos de condiciones. Entonces, hoy vamos a ver la cognición directa mental, que entonces su condición dominante va a ser el órgano mental, que es la mente. Y luego también teníamos la autocognición directa y la cognición directa yógica, ¿no? Entonces, hoy, bueno, también vimos, yo creo, ¿vimos o no vimos? Yo creo que no, que esto ya es nuevo, lo de hoy. Tenemos la cognición directa mental, ¿no? Que es la que hoy vamos a ver. Y tenemos aquí esta definición, que dice, cognición
Se puede subrayar. Cognición carente de conceptos e inequívoca. Esto nos suena, ¿no? Es la cognición directa. Pues estamos definiendo hasta aquí, esta parte de la cognición directa. Es carente de conceptos e inequívoca. Y luego, ¿qué surge de su condición dominante específica? ¿Os acordáis que vimos que las condiciones dominantes podían ser específicas si solamente se referían a ese órgano, o podían ser comunes si se referían a ese órgano, a uno, por ejemplo, sensorial y al mental unidos, ¿no? Pero en este caso estamos refiriendo a la condición dominante específica de esta cognición directamente, que es el órgano mental. Entonces, está definida con estas dos cláusulas, una que es una cognición directa, que es carente de conceptos inequívoca, y la segunda, que surge de su condición dominante específica, que es el órgano mental. Entonces, surge también de otras condiciones, como hemos visto. Pues acordáis que estuvimos viendo las condiciones. Dijimos que la condición causal era como la causa y que todas las condiciones eran condiciones causales. Estas tres de aquí eran esta, con lo cual esta es como, digamos, una genérica que incluye a las otras, pero se incluyen en la división. Y luego tenemos estas tres, que son las que son necesarias, condiciones necesarias, y sin ellas no hay una cognición. Cualquier mente necesita tener estas tres, ¿no? Estuvimos diciendo también la condición de enfoque, que es el objeto que perciben, una cognición inmediata, que es el momento mental inmediatamente anterior, porque ya dijimos que si no tiene eso, si no es el siguiente momento de un continuo mental, pues no es una mente, o sea, no cuenta como mente. Y luego la condición dominante, que en este caso ya acabamos de ver, que como estamos viendo la cognición directa mental, pues es el órgano mental. Entonces decíamos que había las pacíficas solo para un tipo de cognición, que en este caso es la cognición dominante específica, es el órgano mental, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es el órgano que posibilita que tengamos esta cognición. O sea, tiene que haber tres cosas que se juntan, ¿no? Este trío es lo que se llama contacto, ¿no? Cuando vemos los 12 vínculos de surgimiento dependiente, ¿os acordáis? Hay un vínculo que es el contacto, se refiere a esto, que el anterior vínculo son los órganos sensoriales, una vez que ya tenemos y más atrás ha venido la conciencia, ¿no? Pues una vez que ya tenemos la conciencia y los órganos sensoriales, entonces hay contacto y ahí tenemos la sensación. Que eso ya lo veremos también más adelante, cuando veamos poco a poco lo que es la sensación y todo. Entonces aquí vamos a ver las divisiones, ya. Pasamos a las divisiones de la cognición directa mental. Y aquí hoy va a ser esto un pelín complicado, porque estas divisiones, que no salen en todos los libros, pero yo os las voy a explicar porque salen en el libro que me enseñaron a mí, que es el libro que es Estudiar en el monasterio de su santidad el Dalai Lama, y es el que hemos, Jan Samper, que lo hemos compartido en el grupo, y es nuestro libro de texto, así que lo vamos a seguir, y si queréis vosotros lo podéis ir viendo también por el libro de texto y siguiendo, y aquí vamos a explicar todo lo que se dice en ese libro. Con lo cual tenemos esta división, que es la cognición directa mental explicada aquí y la cognición directa mental no explicada aquí. Esta es la división. ¿Qué vais a decir? Pues lo primero que vais a decir es, vale, ¿qué es aquí? ¿No? ¿Aquí dónde? ¿Qué se ha explicado aquí? ¿No? Pues mira, aquí lo tenemos. Aquí es en el Pramanasamukaya, que también se puede llamar en español el compendio sobre los medios válidos de conocimiento. Medios válidos de conocimiento es Pramana, ¿no? La cognición válida. Lo que permite validar el conocimiento como un conocimiento correcto, ¿no? Y esto primero lo empezó a hacer, bueno, habría ya pues muchos sabios que hablarían de estas cosas, pero Dignaga es el que dejó este primer texto sobre Pramana, sobre el conocimiento válido. Y entonces, mira, ¿por qué no? Si yo había puesto aquí una cosa y no está. Bueno, extraño. Pues sí, había puesto ahí una cosa que era... bueno, pues la parte del texto es exactamente donde dice
donde dice eso, ¿no? El Pramana. Y hay una parte en la que dice la conciencia que percibe la forma, porque luego veremos que las cogniciones directas explicadas aquí perciben formas, pero no formas de la división de forma y color, sino formas en la división, esa que os acordáis que había una división entre forma, conciencia y los compuestos no asociados, que había esos tres, ¿no? Los objetos transitorios. Cuando vimos esta división de los fenómenos, ¿os acordáis que los fenómenos transitorios estaban divididos en tres, ¿no? Las formas, las conciencias y los compuestos no asociados? Entonces, en este caso, esta primera de aquí va a percibir formas. ¿Y formas que hay? Pues hay las figuras y colores, hay los olores, los sonidos, los sabores y las texturas o los objetos táctiles, ¿no? Esto es lo que hay. Y luego la no explicada aquí va a poder percibir otras cosas, como por ejemplo conciencias. Y bueno, entonces lo que dice en el compendio sobre los medios válidos de conocimiento de Dignaga dice que de la conciencia que percibe formas tiene dos aspectos, o sea, hay dos tipos. Hay dos tipos de estas conciencias que perciben formas. Unas dependen del ojo y otras dependen de la mente. Entonces ahora aquí me estoy dando cuenta de que sí que se refería a las formas, que son formas y colores, porque es el ojo, ¿no? Entonces cuando vemos una forma, podemos percibir la forma o con los ojos o con la mente. Esto es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de cómo poder percibir formas, pero aquí sí que se refiere a todo tipo de objetos de los sentidos. O sea, cómo podemos percibir objetos de los sentidos con la mente. Y esto es lo que de lo que estaba hablando Dignaga, que después más allá también, más adelante, pues se fue desarrollando mucho. Y por ejemplo aquí, bueno, aquí les he puesto esto que no hace falta que lo veamos porque no nos da tiempo tampoco hoy. Pero bueno, pues habla un poco del texto, el Pramana Samukaya, distintos capítulos. Luego tenemos en Dharmakirti también, aquí en el Pramana Vartika, que es un comentario sobre este texto de Dignaga que explica las cosas ya mucho mejor. Y además este texto se ha perdido muchísimo y no queda mucho, entonces se sabe también más a partir de los comentarios. Pero este es el comentario que es el conocidísimo, ¿no? de Dharmakirti, el Pramana Vartika, que sabéis que es el comentario sobre la cognición válida, sobre el pramana, sobre el conocimiento válido, ¿no? Entonces ellos explican estas cosas y de ahí se ha ido extrayendo, bueno, de ahí también de la vida cosa, también se han ido añadiendo cosas para escribir estos libros de texto de teoría de mentes, ¿no? del budismo. Y bueno, pues nada, podemos ver un poquito así, por ejemplo, pues cómo habla de la percepción directa, que sería nuestra cognición directa, ¿no? Y luego de la cognición inferencial, eso es cómo podemos sacar conclusiones válidas mediante el razonamiento. Nosotros tenemos la manzana, por ejemplo, pues es obvia, ¿no? No hace falta justificarla, ¿no? Está ahí y ya está, pero por ejemplo la transitoriedad de la manzana, pues ya es un elemento que se puede discutir, ¿no? Y cómo podemos realmente sacar una conclusión válida sobre el modo de existencia de la manzana a través de razonamiento, ¿no? Cómo podemos utilizar nuestro razonamiento de manera que nos podamos fiar, ¿no? Que sea válido, que sea también conocimiento válido, que sea un pramana, que sea una cognición válida, ¿no? Entonces, bueno, y luego pues cómo enseñar a los demás utilizando lo mismo, etcétera. Pero es una introducción así. Y ahora pasamos a la definición de la cognición directa mental explicada aquí, porque vamos a ver cada una de las divisiones, ¿no? Entonces, que hemos dicho que la cognición directa mental podía ser la explicada aquí o la no explicada aquí, ¿no? Pues ahora vamos a ver la explicada aquí, en el Pramana Samukaya. Y entonces aquí vemos que tenemos una definición, como siempre, nos dan una definición que dice que es una cognición ajena, explicada aquí, y luego el resto es exactamente lo mismo que la definición de cognición directa mental.
Pues lo único que añadimos un poco para diferenciar dos, ¿no? Dos cogniciones directas mentales. Entonces, esta parte segunda la conocemos, carente de conceptos inequívocas, es la cognición directa, la cognición directa. Y luego, que surge de su condición dominante específica al órgano mental, ¿os acordáis? Hacíamos estas tres condiciones, estos tres aspectos que se tienen que unir para que haya el contacto, para que haya una cognición. Entonces, una de ellas es la condición dominante, y en este caso la específica, que es el órgano mental. Esto ya lo sabemos que es la cognición directa mental. Esto es lo que nos lo dice. Ya nos quedan estas dos partes de aquí, que son cognición ajena, y esto es para eliminar a la autocognición, porque la autocognición es una cognición de una cognición. Entonces aquí ajena se refiere de algo externo que no sea la misma cognición, ¿no? Lo que queremos aquí es eliminar todas las autocogniciones. Y explicada aquí, ya lo hemos dicho, ¿no? Que tiene que estar, es la que se explicó en aquel contexto, porque después se fue viendo que había otras cogniciones mentales que no habían sido previstas por los libros de Dignaga y Dharmakirti, ¿no? Entonces ya otros estudios vienen luego y dijeron, sí, bueno, pero hay otras cogniciones directas mentales, ¿no? Que no son las que perciben formas, ¿no? Perciben otras cosas. Vale. Entonces la cognición directa mental explicada aquí, como veis, tiene 5 divisiones. Entonces puede percibir formas, puede percibir sonidos, puede percibir olores, percibir sabores y objetos táctiles. Qué raro, ¿verdad? Porque esto, normalmente para percibir estas cosas necesitamos los órganos sensoriales, ¿no? Entonces necesitamos que la condición dominante específica sea un órgano sensorial, porque si no, ¿cómo vamos a percibir, ¿no? Estas cosas? Para eso están nuestros órganos sensoriales, ¿no? Precisamente, específico cada uno para percibir una de estas cosas. Pues, según la teoría de mentes, según Dignaga ya desde el principio, sí que podemos percibir estas cosas con la mente, con el órgano sensorial mental, utilizando la cognición dominante específica que sea un órgano mental y no uno sensorial. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo, dice. Se va entendiendo. Sí, él ha sido y entonces, J, apaga y entonces vamos a ver, espérate, porque esto no se puede echar para atrás. Ahora vamos a ver cómo surge esta cognición sensorial mental, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿es cierto que surge o no? ¿No? ¿Y cómo es que surge? Entonces, hay 3 teorías, ¿no? Hay 3 modelos sobre cómo surge esta cognición directa mental que percibe los objetos de los sentidos, pero con el órgano mental, ¿no? Y entonces, este es el modelo del surgimiento alterno, es el primer modelo que tenemos. No sé, hoy. Entonces, el modelo del surgimiento alterno tenemos que, lo que dice es que primero tenemos un momento de cognición directa sensorial. O sea, primero yo veo la manzana, ¿no? Por ejemplo, o la jarra. Hoy tenemos la condición de enfoque, que es el objeto que percibimos. Hoy es jarra, es una jarra, tenemos aquí. Entonces, tenemos un primer momento de cognición directa sensorial. Yo estoy viendo la jarra. ¿Con qué? Con mi condición dominante específica, que va a ser en ese momento un órgano sensorial, o sea, con el ojo. Yo con el ojo veo la jarra, ¿no? Y entonces después, este primer momento de cognición directa sensorial es la condición inmediata, ¿os acordáis que era el anterior momento de conciencia, ¿no? Para un primer momento de cognición directa mental. En este caso, o sea, primero lo vemos con el ojo y luego resulta que el órgano mental lo ve también. Y después este primer momento de cognición directa mental hace de condición inmediata para un segundo momento de cognición directa sensorial, que también tendría la condición dominante, por supuesto, porque si es sensorial siempre va a tener esta condición dominante, el órgano sensorial, ¿no? Y entonces es como que se van alternando, por eso se llama el surgimiento alterno. Primero lo veo con el ojo, luego
lo siento, lo percibo con la mente, luego lo sigo viendo con el ojo y así. Entonces, estos momentos son muy chiquitines y a las personas corrientes que no meditamos mucho se nos pasan desapercibidos. Entonces, digamos que existe ese momento, pero no nos damos cuenta. Eso sería la versión esta de modelo de surgimiento alterno. Y no sé si lo vemos muy bien. Y yo creo que hoy ya no nos va a dar tiempo a ver más de estos, porque, bueno, si queréis, simplemente los presento y el próximo lunes los vemos ya más en detalle, porque esto es un poquito lioso, ¿no? Entonces tenemos esta, luego el segundo modelo es el del simultáneo triple, que primero, entonces lo vemos con el ojo, hay un primer momento de cognición directa sensorial, lo vemos con el ojo, y este hace de condición de inmediata para que tres cosas ocurran al mismo tiempo. Que tengamos tres cogniciones al mismo tiempo. Uno que sería el segundo momento, pues es el primero, y el segundo de la cognición directa sensorial, de nuestra jarra, que tenemos aquí, que sería nuestra condición de enfoque. Entonces, si lo oímos muchas veces, pues se nos va quedando aquí. Tenemos esta condición. Y luego, junto con este, de manera simultánea, hay otros dos momentos, que es el primer momento de cognición directa mental, que en este momento estamos viendo la jarra con la mente, ya no a través del ojo, sino con la mente, de manera simultánea, lo estamos viendo con el ojo y con la mente. Y al mismo tiempo hay un primer momento de autocognición directa que está percibiendo estos dos momentos. Entonces está percibiendo a sí misma, a la mente, cómo ve y cómo, digamos, intuye con la mente esa jarra. Y luego este de aquí, que tiene muchos momentos así, se me olvida poner aquí rayitas, pues en teoría esto es un primero, segundo, tercero momento, quinto, y, también no les he cambiado los números, vaya. Pero bueno, mañana lo vamos a ver más tranquilamente. Entonces sería un continuo de momentos sensoriales, que tú lo estás viendo la jarra un rato, un primer momento, segundo momento, van pasando momentos y tú ahí viendo la jarra, que tenemos aquí nuestra condición de enfoque. Y al final de ese continuo, cuando ya terminas de ver la jarra, entonces, ¡plim!, ahí es cuando tienes el primer momento de cognición directa mental. Vamos a pasar a la meditación del día y no nos queda mucho rato porque tenemos que dejar 5 minutos para preguntas, entonces vamos a simplemente meditar, vamos a ponerle 3 minutos. 3 minutos vamos a meditar sobre esto que hemos dicho, en el sentido de que, ¿qué es eso de una cognición directa mental de los objetos sensoriales? O sea, ¿puedo yo realmente percibir los objetos sensoriales sin ayuda del órgano sensorial? Bueno, en este caso con estos modos de generación nos han dicho que hay un momento previo de órgano sensorial, pero aún así hay un momento en el cual yo estoy percibiendo un objeto con la mente. O sea, ¿soy yo capaz de hacer esto? Es que vamos a meditar en esto, ¿no? Y en caso de que ocurra, ¿qué sería lo más probable? Que esté ocurriendo cada instante, uno sí, uno no, o que ocurra al final del continuo, por ejemplo, como la tercera manera, que vamos a meditar en esto 3 minutos. Podemos mirar algo y ver si
A lo mejor mirar algo un rato y luego cerrar los ojos, a ver si al final del continuo siento algo diferente, ¿no? Como que tengo alguna mínima percepción mental del objeto. Pero no a través de una imagen mental, porque hemos dicho que esto es una cognición directa, claro, y entonces no, es no conceptual, ¿no? Carente de conceptos. También podemos probar con el sonido. Bueno, pues ahora si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Em, Querida Tenzin Tolkar, muchas gracias por todos tus esfuerzos para estas clases y también por llevar la pregunta a Geshe-la, también muchas gracias para él. Mi pregunta de la semana pasada. Em, y bueno, con respecto a eso, entonces se me ocurre pensar que quizás vamos a estar viendo estos contenidos desde distintas escuelas. Eh, Si queremos llegar a la azotea y entonces ir piso por piso o... Ah, no pasa ¿qué nada, alguien ha pasó? compartido una Ah, pizarra. No, ya. sí, Em, bueno, eso por una parte. Y por otra parte, con respecto a la clase de hoy, sí. tengo la pregunta es, ¿podríamos decir que entonces el órgano sensorial, por ejemplo, el órgano sensorial del ojo, podríamos decir que desde Sautántrica, que, o podríamos llamarle conciencia del ojo? Vale, entonces, como respecto a la primera pregunta, no tenemos previsto que se vaya a estudiar teoría de mentes desde el punto de vista de otras escuelas, porque hay que estudiar escuelas para eso. O sea, podríamos seguir aquí estudiando toda la vida, bueno, toda la vida, no sé, cuando terminemos esta clase podríamos hacer escuelas y después pasar en cada una de las escuelas, ver junto con otras aserciones, cómo conjuntan también las aserciones sobre la mente de cada una de las escuelas. Lo podríamos hacer así en el futuro, pero vamos, en esta asignatura tenemos solamente la teoría de mentes desde el punto de vista de la escuela sautántrica. Y con respecto a la segunda, lo del órgano sensorial, ¿no? Del ojo, me dices que si se podría llamar conciencia el órgano Conciencia del sensorial. ojo, claro, Conciencia conciencia del del ojo ojo. o conciencia del Eh, olfato, etcétera. Esto, como, qué pena, porque no tengo ahora mismo ese diagrama del que vimos al principio. ¿Te acuerdas? Si te acuerdas en ese diagrama, entonces, como hemos dicho antes, tenemos los fenómenos que son transitorios, había los que eran permanentes y los transitorios. Y luego los transitorios se dividían en tres, ¿te acuerdas? Que eran las formas, la Formas, conciencia conciencia y los fenómenos, los compuestos no asociados, ¿no? sí. Entonces, eh, los órganos sensoriales pertenecen al primero, que son las formas, porque son materiales. Entonces, por ejemplo, son materiales, material, ¿te acuerdas que decíamos que se definía como compuesto de átomos? En cambio, la conciencia visual, a la conciencia del ojo, como lo quieras llamar, la conciencia sensorial visual, la conciencia sensorial que utiliza el ojo, eso pertenece al segundo grupo, que son las conciencias, que no es material. El material no está compuesto de átomos, tiene tiene una sustancia, una existencia diferente, ¿no? O sea, es de naturaleza
mental, no física. Entonces, por eso son diferentes estos tres aspectos. Esos dos, perdona. Estos tres en el sentido de las divisiones de lo transitorio. Y entonces, disculpa, entonces, ¿podríamos decir que entonces la conciencia de cada uno de los órganos sensoriales pertenecen al órgano mental? No, porque en este caso, o sea, el órgano mental es la mente, sí. Entonces, podríamos, sí, Ana, ahora respondo a tu pregunta, perdona. Entonces, el órgano mental es la mente, pero en este sentido, en el que se habla de órganos, es como a través de qué tipo de mecanismo utiliza para acercarse a la realidad, ¿no? O sea, no sería... pero sí, como dices tú, es una mente. Claro, todas estas conciencias son una mente y el órgano mental también es una mente. Entonces sí podríamos llamarle conciencia del ojo, conciencia Sí, del puedes llamarle olfato, etc. conciencia del ojo, pero no al ojo, no al órgano sensorial, sino a la conciencia que percibe a través del ojo. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Venga, Ana, cuéntanos cuál era tu pregunta. Se ha ido, se tenía que ir para Qué la que pena. viene. Bueno, aprovecho. Bueno. De aquí una pregunta y ya terminamos, porque si no nos vamos un poco de tiempo. Bueno, entonces, referente a lo que ha dicho Tenzin, entiendo que órgano mental sería, pregunto, ¿sería conciencia mental? Esa es una. Y luego otra cosa que hablaste el otro día, cuando comentaste varias veces de que toda, o sea, la mente siempre tiene un objeto, ¿no? En la mente siempre hay un objeto. Entonces me preguntaba, cuando se hace la meditación de Mahamudra, cuando hace la meditación de vacuidad, ¿cómo es? Porque si hay estas meditaciones, ¿hay objeto o no hay objeto? Bueno, bueno, lo de la conciencia mental y el órgano mental, acordémonos, el órgano mental es material, está compuesto de átomos, la conciencia, o sea, el órgano sensorial, el órgano visual es material con átomos. Y no es una conciencia, es algo material, físico, es el ojo físico este de aquí. Entonces, y la conciencia visual, no, la conciencia visual usa este ojo de aquí para ver, pero no es material, no es... no es forma, en el sentido de esa división de forma, consciencia y compuestos no asociados. Entonces, ¿el órgano mental sería el cerebro? No. El cerebro es material, está compuesto por átomos. Claro. Es la experiencia, o sea, y es ahí en mucho, y luego si vas a la ciencia, si realmente existe una mente separada del cerebro o no, pues hay científicos que dicen que sí, otros que no. En el budismo se dice obviamente que sí. Sí. Necesitamos una mente porque si no, no podemos ni reencarnarnos. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, claro, que eso ya es otro tema, porque aquí, por ejemplo, Kamalasila, ¿no? En el segundo libro este de los estadios de la meditación, dice que no no existe una mente, sino, una meditación en la nada. La meditación en la nada no existe porque la mente siempre va a tener un objeto. Entonces es imposible dejar la mente, digamos, en blanco. A no ser, pero o sea, es que aquí hay que explicar muchas cosas, Sandra, porque por ejemplo, tú me dices, bueno, ¿y qué pasa cuando tienes la mente en una absorción meditativa, con una cognición directa que percibe la vacuidad, ¿no? Por ejemplo, la vacuidad de todo, ¿no? De la mesa, por ejemplo, la vacuidad de la mesa, entonces ahí está, ¿qué es lo que está percibiendo? ¿Acaso tiene un objeto? Pues sí, tiene un objeto porque es un objeto permanente, que es la ausencia de realidad verdadera de la mesa, que es igual que le decíamos que la ausencia de un gato sobre mi mesa. Es un objeto que existe y que es permanente. Aunque aunque no es un objeto como los que hablamos, ¿no? No sería el gato, ¿no? Algo físico y material. Vale. Bueno, eso me vale para entender lo de la ausencia, o sea, que estás meditando en la ausencia de todo, digamos, ¿no? Estás meditando en un objeto permanente, no deja de ser un objeto. La mente ahí tiene un objeto también. Vale, y otra, pues si no para el próximo día, no, ¿por qué se llama teoría de mentes en plural?
Pues porque tenemos muchas, ya que aquí estamos viendo la división de 7 y vamos a ver todas ellas, poquito a poco. Bueno, pues vamos a hacer una dedicación, ¿no?, de la clase para que eso, para que seamos cada vez más sabias, más sabios y alcancemos cuanto antes la iluminación para poder ayudar a todos los pobres y sensibles que están sufriendo en el samsara. Chao, chao. Gracias, Tenzin. Gracias. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias, Tenzin Dolkar. Muchas gracias, Sandra. Y a Gracias cada a todos. uno. Chao. Buenas noches, buenas tardes.